rocas que surgen del interior de los volcanes cuando estos hacen erupción, y por lo mismo son rocas muy, muy duras, muy, muy resistentes. Entonces, tallarlas, ya deben ustedes imaginarse lo laborioso que era, lo difícil. No existe la edad de hierro como en otros países, en otras partes del mundo. Aquí prácticamente es desde la edad de piedra y evoluciona, y son 3000 años de convivir, una sociedad que convive con la cultura de la piedra, que llegan a desarrollar tecnología, conocimiento para poder esculpir y tallar las piedras. Ese estilo, esa forma de pulir la piedra, o sea, solamente la alcanzan así de alguna manera las culturas de América, pero porque viven prácticamente en la edad de piedra, pero por muchos, estamos hablando casi de 3000 años, de que van a aprender a cómo convivir con la piedra. Este peso de 24 toneladas es lo que pesa actualmente la piedra del Sol, pero pueden ustedes imaginarse cuando fueron por la roca madre de donde sacaron la piedra del Sol, o sea, cuánto pesaba entonces la roca madre que trasladaron desde San Ángel hasta Tenochtitlan. ¿Sí me explico? O sea, por lo menos el doble, por lo menos el doble, estamos hablando de 50 toneladas por lo menos, que pesaba la roca madre, de donde, que trasladaron cerca de 22, 23 kilómetros. O sea, ¿cómo lo hicieron? Eso es lo fascinante y lo increíble, ¿no? Los españoles permitieron, y podemos decir que permitieron porque a final de cuentas el gobierno quedó en sus manos y empezó la época colonial, pero los españoles permitieron que estuviera expuesta por cerca de 30 años. O sea, estamos hablando hasta el año de 1550, entrada a la década de los 50, en el siglo XVI, 1500, 1550, la Piedra del Sol todavía estuvo a la vista y estuvo frente a lo que hoy es el Palacio Nacional, en aquel tiempo el Palacio Virreinal. Ahí estuvo a la vista. Es que durante el gobierno del arzobispo Alonso de Montufar es cuando la piedra fue enterrada en el año de 1555. Por eso les digo que estuvo cerca de 30 años, poquito más, todavía a la vista, todavía expuesta. Significa que no excavaron mucho, o sea, no hicieron un hoyote para enterrarla. Además, pues tampoco iba a ser cosa fácil hacer un enorme hoyo para enterrar una roca de casi 25 toneladas. Entonces, así casi estuvo a ras de piso, casi estuvo a ras del suelo, oculta por más de 200 años, 40 centímetros, no es prácticamente nada. O sea, caminaban encima de ella, pasaban por ella las siguientes generaciones y prácticamente no se daban cuenta, no lo sabían, y estaban caminando encima de la Piedra del Sol, la cual estaba a 60 metros del Palacio Virreinal, o sea, enfrente del Palacio Virreinal. Podríamos pensar que es casi casi en el Zócalo, casi casi en el Zócalo, ¿no? En lo que es la plancha del Zócalo, ahí estaba oculta la Piedra del Sol. Porque él lo que observó, ¿alcanzan a ver aquí el puntero de mi mouse? Sí, él lo que observó fueron los días del calendario, sí, que aquí aparecen en el primer anillo de la Piedra del Sol, que son los 20 días del calendario antiguo, los 20 días que conforman los meses o las veintenas. Entonces él identificó y dijo, pues aquí están los días, pues eso es como un calendario. Y en aquel tiempo, pues obviamente que de lo que se tenía referencia inmediata era de los aztecas, y siendo encontrada en el centro de México, pues por eso le llamó el calendario azteca, que hoy se sabe que no es un calendario y que en términos rígidos y estrictos, pues no pertenece a la cultura azteca, ¿verdad? Sino a la cultura mexica, y que azteca y mexica no es lo mismo. Los aztecas, como vimos hace 8 días, son los que salieron de Aztlán. Ellos eran aztecas. Los mexicas son los que fundaron su ciudad aquí en el centro de México. Entonces hay una diferencia ahí por muchos años. Porque las autoridades estaban reacias a que este tipo de piedras simbólicas pudieran representar una especie de, vaya pues de identidad para la población indígena, que a final de cuentas fue lo que se les vino encima, ¿no? Ya estaba muy cerca de la independencia, pero no querían darles como símbolos de poder a la población. Entonces, por eso Antonio de León y Gama les pide que por favor que esta piedra no la enterraran como habían hecho con las otras piedras, porque él encontraba ahí un objeto de estudio, pues no solo de la cultura, sino de una civilización. Y es que
en aquel tiempo existía en Europa un señor llamado George Louis Buffon, que había criticado a todas las, estaban criticando a los países de América, a las naciones de América, diciendo que ellos no tenían civilizaciones antiguas, que no tenían historia, que no tenían cultura, que los europeos provenían de la cultura griega. Entonces, él decía que por esa razón los europeos eran mucho más listos, más inteligentes, más civilizados, y de alguna manera estaba mencionando que el hombre europeo tenía cierta superioridad sobre todas las demás razas, porque tenían una historia y un origen que les antecedía. Entonces, cuando León Gama descubre estas piedras aquí en México, él encontró aquí argumentos para hacerle frente a George Louis Buffon, para decirle que en América también habían existido civilizaciones antiguas, y por esa razón él pedía que la piedra no fuera enterrada de nuevo, para poder estudiarla y para poder demostrar todo el conocimiento que podía estar encerrado en esa piedra. Aquí estamos viendo una litografía de la época, y aquí enfrente es lo que es el Palacio de Gobierno. Por acá de este lado está la calle de Madero, acá desemboca la calle de Madero, acá está el monte, lo que hoy es el Monte de Piedad. Entonces, este es el costado poniente de la catedral, acá enfrente está el Zócalo. Entonces, aquí está la Piedra del Sol, aquí está dibujada y está recargada en esta torre, que es la torre poniente de la Catedral Mexicana. Aquí se encuentra recargada la Piedra del Sol. ¿Pueden verla? Sí, o sea, muy, muy interesante porque pues, estaba ahí recargada nada más, como bien dicen, a la vista de todos, a la vista de todos. Mientras estaban ahí, los soldados, los norteamericanos, agarraron la Piedra del Sol como tiro al blanco. Por eso es que no vemos aquí en la Piedra del Sol, no vemos su nariz, porque de los tiros que le alcanzaron a dar, le empezaron a dañar la piedra. Y yo creo que tenían muy buen tino los soldados gringos de aquel tiempo, porque en el mero centro es probable, o sea, pero no encontramos más daño más que esos. Y siempre, ¿no? O sea, siempre entre los soldados hay personas muy, muy tontas, ¿no? Muy incultas, Pero también dentro de los militares a veces encontramos personas cultas y también personas pues tienen otro grado, vaya, pues de conciencia, y lo más probable es que ya no les hayan permitido continuar con su tiro al blanco, con su jueguito, porque de habérselos permitido hubieran prácticamente acabado con toda la Piedra del Sol, lo hubieran destruido, lo hubieran despedazado. Bueno, antes de eso, déjenme mostrarles una litografía de la época donde aparece el ejército norteamericano ocupando el Zócalo, ocupando la Ciudad de México, habían ganado ellos ya la guerra, y acá al fondo se puede ver la bandera del ejército norteamericano. Habían quitado la bandera mexicana y pusieron ellos su bandera. Y aquí en esta litografía se puede apreciar de manera muy tenue ahí un círculo que es la Piedra del Sol. Entonces, pues ellos ahí la agarraron de tiro al blanco. Y estuvo ahí en ese museo más de 100 años, estuvo casi 110 años, estuvo ahí hasta que en el año de 1964 fue trasladada al Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional que se encuentra hoy en Chapultepec, al cual ya hemos ido creo que todos o casi todos. Y si alguien de los que está aquí escuchando esta charla no ha ido al Museo de Antropología, pero tienen que ir a uno de los museos catalogados más hermosos del mundo. Esta es una fotografía de la época, cuando comenzaba apenas la fotografía, y a alguien se le ocurrió tomarle una foto, y ahí podemos ver a la Piedra del Sol, ahí en la torre poniente de la Catedral Mexicana, ¿sí? Esta es una foto que vale oro, que vale mucho. Afortunadamente a alguien de los de ahí se le ocurrió tomarla, o quién sabe si quería tomar a la Piedra del Sol, pero ahí salió, y ahora es un documento histórico muy valioso esa fotografía. Aquí está otra foto recargada ahí en la catedral, recargada en la torre poniente de la catedral. Esa es la pared de la torre,
y, y la Piedra del Sol. Después, pues fue trasladada al Museo de Arqueología en la calle de Moneda, y ahí tenemos a un personajazo de la vida política histórica de México, ¿verdad? Tomándose la foto con la Piedra del Sol. Imagínense qué tan importante llegó a ser este símbolo, la Piedra del Sol, pues que todo el mundo quería tomarse la foto, ¿no? Con la Piedra del Sol, lo que esto significó. Si alguien de los aquí presentes nunca se ha tomado una foto con... No, bueno, ya, ¿no? Pero sí estaría bonito que tuvieran una foto ahí. Viene gente, personas de otras partes del mundo, nada más a ver la Piedra del Sol, a conocer la famosa Piedra del Sol. Vienen desde tan lejos, no valoramos luego lo que tenemos. Venustiano Carranza, como le decían sus más allegados, Don Venus, ¿no? Y esta es la sala del Museo de Arqueología en la calle de Moneda en aquel tiempo, que en verdad pues, era una sala pequeña, o sea, en verdad era un espacio pequeño para las piezas que empezaban a encontrar o que tenían en aquel tiempo, se ve ahí un poco amontonado todo.